Soy Abigail Carclasen y estoy aquí con Miguel Valverde y vamos a hablar un poco sobre sus experiencias con los menonitas. Bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javi. Para empezar, preséntate brevemente. Bueno, soy Miguel Valverde, soy oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua, una región muy importante en la historia de los menonitas a nivel mundial, obviamente. Estoy muy contento de estar contigo y charlar acerca de los menonitas, que es algo que creo que es muy importante. Nací en Ciudad Cuauhtémoc y crecí hasta los 18 años, hasta mudarme a la ciudad de Chihuahua y a otros lugares. Y pues ahora estoy muy contento de poder compartir contigo mi experiencia con respecto a mi compartir con la cultura de los menonitas en Cuauhtémoc. Eres muralista y artista plástico conocido en México y en el mundo. Decinos sobre tu formación artística desde niño. Mira, desde los 4 años empecé a dibujar, siempre fue una constante. El dibujo fue algo sumamente importante en mi carrera y pues eso me motivó a seguir siempre estar involucrado y pensando en cosas con respecto al arte, sin saber exactamente qué era el arte. O sea, me llamó siempre la atención la naturaleza, los patrones geométricos de los insectos, de los panales de abejas, el fluir de los ríos. Entonces, esa perspectiva que te da vivir en el campo, en lugares como Cuauhtémoc, Huachíniva, Cusiguriachi y esos alrededores de Anáhuac, Bustillo, los campos menonitas, pues creó en mí una visión sobre la vida pues muy diferente, creo, a la de otras personas. Sí. Y también describe un poco sobre tu obra, tus influencias, métodos y tu integración, activismo comunitario. Mira, yo creo que las influencias más importantes que tuve han sido varias, obviamente, ¿no? Como mexicano, pues el muralismo mexicano es una influencia sumamente importante. Y en el aspecto académico, cuando conocí a Millet, fue una experiencia fascinante. Y pues me vinculó muchísimo el ver la obra de los Países Bajos con los campos menonitas, porque para mí los campos menonitas es otro México, es estar más cerca de Europa, de una Europa del siglo XVI, que de un México contemporáneo. Entonces esa conexión espiritual que tienen o que tenían los menonitas hace 20 años o hace 30 años, creo que en cierta forma se empiezan a perder por muchas cuestiones de la tecnología y muchas cuestiones de la economía. Sí, exacto. Has viajado y trabajado en muchos lugares en México y en el mundo, pero su ciudad natal es Ciudad Cuauhtémoc. Decinos un poco sobre tu historia familiar y tus conexiones a Cuauhtémoc y los campos menonitas. Mira, bueno, pues mis padres y mis hermanos están en Cuauhtémoc y algo que a mí mi primera conexión con los menonitas es algo que puede sonar hasta tenebroso o sublime, porque mi primera conexión con los menonitas fue, y le hablé a mi papá porque tuve un flashback y le pregunté y ya me completó toda la historia. A mis 4 o 5 años, en 1985 aproximadamente, me llevó mi papá al campo 27, a la casa de Abraham Klassen, creo. Abraham Wiebe. Y porque teníamos allá algunos amigos. Mi mamá compraba crema menonita y huevo, vendía tuaiba y esas cosas. Entonces me llevaron, entré a la cocina y en la cocina estaba la suegra de Abraham, que había fallecido, y la tenían en una lámina de esas láminas del techo, entre hielos. Yo tendría, no sé, 5 años y pues era un niño, y de abajo arriba vi el perfil de la señora, de la suegra, y luego se veía el contorno de luz en todo el rostro de ella y el contorno de la transparencia en los hielos, y estaba un poco en diagonal y caían gotas en una tina metálica.
Entonces, para mí ese fue mi primer encuentro con la Sí. cultura menonita. Sí. Fue un encuentro extremadamente diferente. Yo era un niño y Sí. no fue algo grotesco, fue algo extremadamente, no sé, había mucha paz. Solamente se escuchaba en esa habitación el eco de las gotas que caían en la tina. Sí. Entonces fue algo que nunca se me olvidó y Ajá. fue una conexión. Después de eso, obviamente, pues el paisaje, Sí. los vestidos de flores de las menonitas, la estética de los overoles, el sonido de los tractores, Sí. el que pasara el buggy el buggy, no sé cómo se pronuncia, que pasaba por enfrente de nuestra calle en el Sí. barrio de Cuauhtémoc. Ese tipo de cosas obviamente siempre me encantaron, ¿no? Sí. Pero mi primer contacto con los menonitas fue ese contacto. Sí. Ajá. Fue con... recuerdo la historia que estaban platicando que estaban esperando que llegaran sus hijos de Canadá Sí. para poderla sepultar. Entonces, Sí. pues no fue un encuentro de ir cargando pacas, o sea, fue un encuentro completamente diferente. Yo no lo escogí, eso me tocó, Sí. pero esa conexión creo que es importante, ¿no? Sí. Ajá. Yo creo que como niño fue la primera persona que vi fallecida Sí. en toda mi vida. Fue una señora menonita, la suegra de Abraham, Sí. Ajá. de Abraham Weaver. Sí. Cuando eras niño, ¿qué tipos de interacciones entre mestizos menonitas y rarámuris eran normales? Mira, la relación era más directa entre los mestizos y los menonitas, o los mestizos y los rarámuris. Creo que no había todavía una conexión tan fuerte entre los rarámuris con los menonitas, salvo en cuestiones de recoger alguna cosecha. Pero como niños, pues jugar como niños, y brincar las pacas y no sé, correr, jugar la pelota, cosas sencillas. Cuando tenían tiempo libre los menonitas, porque la cultura de los menonitas está muy enfocada, o bueno, yo recuerdo cuando era niño, era muy enfocada a estar siempre trabajando. Sí. ¿Qué tipos de interacciones eran normales o prohibidas en este tiempo? Según recuerdo, pues nada más era jugar niños con niños y niñas con niñas. Sí. Eso era lo que yo recuerdo. Sí. Como niño es lo que recuerdo. Sí. Sí. ¿Cómo eran las interacciones de tú y tu familia con los menonitas? Creo que la interacción era directamente siempre con el papá, porque por lo regular el que hablaba español era el menonita, el jefe de la casa. Y a veces llegabas a buscarlos y la señora decía, Jacobo está o Jacobo no está. ¿Sí me explico? O sea, ella no hablaba español, no sé ahora cómo sea, creo que ahora pues es mucho más abierta la cultura en ese aspecto, pero, y por respeto, siempre era se entraba a través de el jefe de la casa. Sí. ¿Y las interacciones de tu familia con los menonitas eran típicas? Sí, en este tiempo. Tuvo sus lapsos, sobre todo yo creo que las interacciones tienen que ver muchísimo con los tiempos de cosecha. Sí. O sea, al mismo tiempo bueno, mi papá era tránsito y él asesoraba a los menonitas. Después tuvo una compañía de servicios de seguros para menonitas, porque como no hablaban español, por lo regular recibieron muchos abusos de las autoridades mexicanas de Cuauhtémoc. Entonces, él junto con un amigo hicieron una compañía de seguros y servicios, y dieron asesoría, y estuvieron un tiempo en un lugar que se llamaba Manitoba, compañía de servicios. Entonces tuvieron una cartera de clientes muy amplia, lo que serían ahora los seguros, ¿no? Pero estuvieron asesorando legalmente y fue muy interesante, fue un crecimiento muy interesante para mi familia. Ya te hablo de mi adolescencia, entonces ahí la relación fue una relación más directa. Los menonitas eran muy amables, llegaban de repente con unos quesos gigantes o con el Aliva Bosch, creo que se llama, o Tuaibas, o sea, la casa estaba llena de comida menonita. Eran muy agradecidos y había una relación muy directa con la cultura de los menonitas, con la comunidad menonita. ¿Cuándo empezaste a hacer arte sobre los menonitas y qué era tu motivación? Disculpa. No, está bien. Mira, en 2004 empecé un proyecto de pintura que era un proyecto escolar, un proyecto para terminar la carrera de artes plásticas.
yo decidí pintar menonitas porque era algo que yo sabía y sentía que conocía y aparte estaba involucrado. Y al haber conocido la pintura europea en el 2003-2004 me permitió pues entender que no había realmente una distancia entre los menonitas de Cuauhtémoc y los cuadros de Van Gogh o los cuadros de Millet, sobre todo Millet, ¿no? El Angelus y las segadoras, todo ese tipo de paisaje, pues es una estética muy relacionada con Europa y está completamente en Cuauhtémoc. Entonces no te vas a topar una arquitectura de remesas como la que ves aquí en México, que mucha gente se va a Estados Unidos, regresa con dinero y construye sobre las casas de adobe, casas de cuatro aguas tipo americano, y los menonitas no, los menonitas es una distribución muy bien elaborada matemáticamente. Si lo ves desde el satélite te fijas que todos tienen un terreno dividido, las casas son del mismo tamaño, están orientadas para que tengas la alacena de un lado, para que aproveches la luz en el invierno, para que no te pegue la luz directamente en el verano. Entonces esas cosas son completamente europeas, son otras visiones que llegaron a la región de Cuauhtémoc y que por lo tanto enriquecieron muchísimo el espacio. Se enriqueció mucho Cuauhtémoc por esa vinculación que hay entre... Bueno, y regreso a esa parte, ¿no? Aunque estamos hablando de artes, pues eso, si no te cautiva, pues siendo artista, pues ¿qué otra cosa te va a cautivar? Y me cautivó la cultura menonita y por eso decidí empezar una serie de cuadros para la universidad. Sí. ¿Cuándo y cómo empezaste a trabajar con la comunidad menonita directamente? 2004, bueno, fue trabajar para mi propia investigación, para lo de los cuadros de los menonitas. No sé si el señor se llama Pedro Wibe, el encargado de la comunidad de cultura ahí en el Pampas y turismo. Sí. Él fue muy amable, el señor. Trabajé también con Catherine Rempery, muy amable también Catherine Rempery. Ella me apoyó bastante. Y en este tiempo ella estaba en Cuauhtémoc todavía. No, en Chihuahua. En Chihuahua. Me pasó algunos contactos. Mi papá papá conocía bastantes menonitas, entonces yo me fui a tomar fotografía y a hacer dibujos a los campos menonitas. Obviamente te detienes tú en un campo y rompes con la dinámica de que pasa una troca Ford o ya te ven como que está pasando aquí, ¿no? Porque rompes con esa armonía que hay dentro de los campos. Los campos manejan una armonía muy discreta y creo que es importante respetarla. Entonces me pude ir hasta con un pastor o obispo, como le digan, y como con gente que estaba trabajando la labor, y tuve la experiencia de estar en diferentes tiempos, ¿no? En diferentes tiempos donde podía ver cuando preparaban la tierra, cuando la barbechaban, cuando regaban, cuando cosechaban. Me tocó ir a hacer algunas entrevistas también muy interesantes y eso fue una experiencia que me enriqueció para poder hacer mi proyecto de pintura. ¿Qué elementos estéticos y artísticos te interesan más de la cultura menonita? Pues el orden y la filosofía de vida me interesan de los menonitas. Su estética creo que es una estética muy definida en base a los colores de cómo visten, ya sea las niñas, ya sea las adolescentes, los adolescentes, ya sea o sea, cómo te vistes para trabajar, cómo te vistes para ir a la misa. Creo que hay una estética muy definida aparte de pues, la gente es completamente diferente, la gente es distinta por su tipo de piel, por su color de ojos, por su idioma. Todo es algo muy distinto. Entonces creo que pues, esas diferencias son las que han enriquecido un poco o bastante la zona, ¿no? ¿Cuál arte has visto en los campos que te interesa? Pues el arte de Vero Enns, ¿verdad? Que está trabajando, creo que es una pionera. Vero está rompiendo esquemas, más allá de
de ese arte de Vero, pues yo no conozco a otros menonitas que estén haciendo pintura o que estén haciendo escultura. Obviamente las letras, pues yo como no sé leer alemán o el Lottich, no puedo saber cómo está en la literatura. Pero en otro aspecto, pues hay otro tipo de arte, ¿no? Que es el arte culinario, ¿no? Las comidas son riquísimas y esas claro que las puedo disfrutar. Entonces creo que pues en el arte específicamente en mi campo creo que Vero está haciendo un muy buen trabajo al romper esquemas, pero obviamente hay que saber cómo se puede tomar el arte en una cultura como la de los menonitas, porque no es algo que no va en contra de sus ideales, porque trabajas para Dios, pero por lo regular, y yo como lo mencioné hace un momento, siempre tenían que estar trabajando y ocupados los menonitas. Raras veces tenían un tiempo libre, yo así lo recuerdo. Y es algo que me gustaba, y trabajaban con una filosofía para agradar a Dios, no para ganar dinero. Entonces esa filosofía es muy original y muy auténtica, eso me encanta. Pero obviamente cuando chocas una cultura con otra es donde puedes comparar y saber si hay algo que te enriquece o te gusta o no te gusta. Pero hablando en arte, pues, o sea, espero que haya muchas manifestaciones de arte. ¿Has colaborado también en proyectos con la comunidad Rarámuri y otras comunidades indígenas en México? Decinos un poco sobre estos proyectos y tus motivaciones a hacer obra con y sobre comunidades indígenas en México. Lo que me tocó hacer en Krill fue dar unos talleres de pintura a un grupo de niños Rarámuri en el año 2007. También me tocó hacer unas ilustraciones para un par de libros también para la comunidad Rarámuri, y es lo que me ha tocado participar. Obviamente, como se dice, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y pues me faltaría aprender. Y realmente decir si soy de las tres culturas, pero pues tengo que aprender el alemán al menos, y el Rarámuri, ¿no? Entonces ese tipo de acercamientos son los que he tenido a través de este tiempo, porque he estado muy enfocado en mi aspecto de pintura mural, no tanto en la ilustración y en los libros, pero sí he tenido participaciones con los taromares. Cada año Ciudad Cuauhtémoc tiene una celebración que se llama Festival de las Tres Culturas. ¿Cómo has colaborado en este festival? Colaboré, pero hace mucho tiempo. En el 2004, 2005 colaboré allá. Me invitaron a una exposición y desde ese entonces no he vuelto a colaborar con ellos. No me han invitado, como los ¿cómo se puede decir? Son ayuntamientos que van siempre desarticulados uno de otro. Cambian los partidos políticos, siempre entra gente nueva, y eso no permite que exista una continuidad de los proyectos culturales, y por eso no he estado allá. Pero bueno, yo sigo trabajando acá por mi cuenta, ¿no? Sí, hace muchos años. Sí, hace ya 13 años. Bastante. Para ti, ¿cuáles exhibiciones artísticas eran las más memorables? ¿Mis exposiciones? De la festival de los años de atrás. ¿De Cuauhtémoc? De Cuauhtémoc, Pues es que no he llevado grandes exposiciones, yo salvo creo que las mejores han sido las de Benjamín Domínguez, el maestro Benjamín Domínguez, Águeda Lozano, y creo que hubo obra del maestro Nishizawa también ahí, en Cuauhtémoc. Hasta ahora no he visto que hayan llevado obras pues de una gran calidad todavía, ya no. Los proyectos culturales están centrándose en una fiesta popular. Sí, o sea, hay no está mal la cultura popular, el folk, no está mal, pero también creo que las artes visuales son importantes, la escultura, la danza y el teatro. Entonces llevas un grupo y juntas a 2,000, 3,000 personas fuera de la presidencia municipal, y eso es arte, pero realmente es un espectáculo, hay que entenderlo, ¿no? Y hay muchas manifestaciones de arte que son igual de respetables, como la música folclórica vernácula mexicana, que también hay que seguir apoyando, y el hecho de que tú lleves un buen arte, eso te garantiza que también va a haber buenos espectadores. Pero es parte de todo esto, ¿no? Es lo rico de México, que somos un país surrealista.
Para ti, ¿qué conflictos y tensiones habían presentes entre las comunidades menonita, mestiza y indígena en el pasado? Problemas, pues yo creo que son los mismos problemas, ¿no? De que te puedes sentir invadido un poco por tu cultura o porque a la menonita le va bien económicamente y porque a mí no. Pues bueno, todo tiene sus razones. Yo creo que la gente que trabaja le va bien, la gente que no trabaja pues no le va bien. Sí. Cada uno busca cosas diferentes. Sí. El mestizo busca cosas distintas, el menonita tiene otra filosofía de vida y el tarahumara tiene otra, el rarámuri tiene otra y cada una apunta a direcciones distintas. Sí. No puedes pensar que tú como mestizo, bueno, yo como mestizo puedo juzgar a un tarahumara, un rarámuri, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no vivo su realidad y tampoco a un menonita. ¿Por qué? Porque el menonita tiene todo un bagaje histórico de estarse moviendo por diferentes países hasta ya por fin cumplir 100 años, casi ya va para los 100 años en un lugar en un asentamiento real, ¿no? O sea, en Cuauhtémoc. Entonces pues yo creo que a veces entender las diferencias nos pueden ayudar a eliminar los problemas, ¿no? Pero siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. Eso no va a cambiar. Pero también dentro de los problemas hay muchas cosas positivas que enriquecen a los menonitas y que enriquecen a la comunidad mestiza, que es donde estamos nosotros, de donde provengo, que nos ha enriquecido muchísimo, ¿no? Yo no me imagino un Cuauhtémoc sin menonitas, para empezar, ¿no? Eso sí me queda claro. Sí, obviamente los rarámuris también son muy importantes, pero en mi historial de vida los menonitas tuvieron un impacto muy fuerte. Y de alguna manera la llegada de los menonitas a Cuauhtémoc o mi nacimiento dentro de ese espacio a mí me vinculó para poder ir a conocer pues el norte de Europa. Eso me vinculó y eso me agrada muchísimo. ¿Eran diferentes las interacciones entre las comunidades en el pasado en contra de las del día de hoy? Yo creo que sí, yo creo que con el tiempo la comunidad menonita se ha abierto muchísimo más. El corredor comercial fue un proyecto que creo que se quedó corto, porque ya se fue más kilómetros adelante, ya no es un corredor de 40 kilómetros. Creo que cambió tanto que ha generado una dinámica muy distinta y la misma gente de Cuauhtémoc va a trabajar al corredor, entonces ya hay una relación directa entre los menonitas con los mestizos, ya más real, más involucrados a través de los negocios, de la agroindustria o de otro tipo de industrias también. Entonces eso creo que es importante para romper esos esquemas y esos paradigmas. No podemos quedarnos en el pasado, pero también creo que hay cosas que se están empezando a perder y creo que es patrimonio. Es importante preservar el patrimonio de las cosas que se están perdiendo. En los menonitas yo veo eso, como también en mi misma comunidad mestiza. Como los paisanos que se van a Estados Unidos y de los ranchos regresan con una troca y ya no saben ensillar un caballo. Y en vez de poner una serenata con guitarra, te ponen la camioneta con el estéreo. Entonces, son cosas que van cambiando con el tiempo. Fuera del trabajo, ¿qué tipos de interacciones tienes con menonitas? ¿Y has formado relaciones personales con menonitas como resultado de tu trabajo? Yo creo que mi relación más concreta que tengo con los menonitas es con Vero. Vero es que somos colegas artistas y por eso tengo una buena relación con ella. Y pues conozco varios menonitas en Cuauhtémoc, pero una relación personal, amistad, así. Yo creo que con Vero. Con Vero. Porque estamos en el mismo campo del arte y eso nos permite entender el mundo de la misma forma. El nombre de este proyecto es Rebeldes, Exiliados y Mediadores. ¿Cuál de esas palabras usarás para describir tus interacciones transculturales? Mediadores. Mediadores. Yo creo que es mediadores la palabra indicada para mí. Creo que son una comunidad con mucha armonía. Sí, para mí esa es la palabra indicada. Y para ti, ¿cómo serán las interacciones entre las culturas en el futuro? ¿Y qué deseos tienes para los encuentros en el futuro?
Pues me gustaría, claro, ¿verdad? Esto es como soñar. Ajá. Yo creo que para entender más la cultura menonita tendrían ellos que no nada más tener un museo menonita, ¿no? Quizás hay un festival de la Expo Agro Menonita, es una Expo Agro, pero es una Expo Agro que va enfocada en los agronegocios. Okay. Y ahí venden de todo, ¿no? Sí, ajá. Pero así como es ese patrimonio económico tan fuerte que hay en los menonitas, creo que sería muy importante que ese patrimonio cultural que existe también pudiera mostrarse para que no se pierda. Sí, en todos los aspectos. Sí. La estética, desde cómo se peinan, cómo usan su ropa, qué colores la usan, qué tipo de colores. ¿Cuál es, o sea, el ir más allá y buscar la esencia real de los menonitas, ¿no? Para mí la esencia yo creo que es lo que no debe cambiar. Podrán cambiar las formas, ¿no? En vez de traer un boggit en una troca diésel o traer una 4x4 y cambia, ¿no? Pero ojalá que la esencia no se pierda por pues digamos, por el lujo que se está utilizando ahora. Es la palabra, ¿no? Estamos encontrando un contraste muy fuerte entre la primera filosofía que se movieron por aspectos filosóficos y ahora la economía es lo que los mueve. Entonces, claro, yo no estoy juzgando ni criticando, solamente estoy haciendo un comentario de, bueno, ¿por qué se movieron? Pues por su propia filosofía y su fe y ahora, pues bueno, se mueven por distintas maneras y ves cómo ya no existen bogies, salvo en una expo, una vez de manera anual. Pareciera que son de hace 300 años, aunque son de hace 300 o 400 años, desde las reformas luteranas y todo eso, y menos Simmons y todo, todo lo que ha pasado a través de Prusia, Canadá, Kansas, México, etcétera. Pero creo que es muy importante el preservarlo. Para mí fue un deleite poder pintar sobre los menonitas, porque me permitió adentrarme un poco más en su cultura y detenerme en el detalle de su ropa, en el detalle de su paisaje, en el detalle de su arquitectura, y eso me permitió a mí conocer un poco más del entorno en donde crecí. Sí, porque una cosa es que tú que digas que ves, y otra cosa es que te detengas a observar con detenimiento cada detalle de lo que estás, de lo que tienes enfrente. Entonces eso para mí sería muy importante que no nada más hubiera una Expo Agro Menonita, sino una, no sé, algo donde se pueda ver toda esa riqueza de los menonitas más allá de los negocios, ¿no? ¿Por qué? Pues ojalá no se olvide la historia, ¿no? Porque las generaciones presentes, si no se les alimenta el respeto por el pasado y que sepan todo lo que sucedió, pues se puede perder, ¿no? Ese legado, un legado muy importante que hay. Pero esa es mi perspectiva, ¿verdad? ¿Qué deseos tienes por el estado del arte en los campos? Pues que se comience a consumir primeramente el arte en una pequeña proporción. Yo entiendo también que tomando en cuenta los campos y las casas de los menonitas, por lo regular no son lugares, bueno, yo recuerdo que eran lugares austeros, eran lugares sencillos donde lo importante era la convivencia, la paz, y ahora pues ves las casas a los lados del corredor y son mansiones de tipo, no sé, Beverly Hills si quieres, o sea, unas casas impresionantes. Entonces, bueno, es que hay que entender que se está partiendo en dos, son diferentes maneras de ver la vida y ojalá que sea una misma filosofía. Yo que me dedico a hacer murales, yo no veo hacer un mural en una comunidad menonita abierto, porque bueno, es otra la estética, es otra la manera de pensar, es otra la cosmovisión de los menonitas. Yo no pienso que ir a pintarles algo, ponerles una escultura puede favorecer a esa estética. Yo creo que mientras mantengas las cosas más auténticas, es mejor. Entonces yo que me dedico al arte, entiendo que es importante saber de qué tamaño debe ser el arte, cómo debe ser el arte y para quién debe ser el arte. Entonces en los campos yo no me atrevería a meter piezas invasivas de escultura, no, yo no lo haría. Piezas pequeñas sobre la fe, la oración, el trabajo, el paisaje, el campo, perfectamente, claro. Pero esa es como mi visión, ¿verdad?
¿Y qué consejos tienes para los artistas menonitas y los jóvenes menonitas que quieren hacer arte? Pues que sean muy persistentes, que sigan adelante nada más, que se pongan a trabajar. Esto es lo más importante. La palabra clave en el arte no es el talento, sino la persistencia. Ah, sí. Todos los días se tiene que trabajar. Sí. Siempre se tiene que trabajar. Y con el tiempo, pues el arte sale solo. El arte brota como un fruto. Nada más hay que ser muy persistentes y muy disciplinados en el trabajo artístico. Sea el que sea, en la música, en la pintura, en el teatro, en la danza, en la música, todo, la verdad, en el cine, en la fotografía, se debe ser muy constante y persistente. Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y compartir con nosotros. Muchas gracias. Podemos grabar.